Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video del curso de algoritmos. Antes que nada, este curso va dirigido a todas las personas interesadas en aprender a desarrollar algoritmos y rutinas básico. Puede ser un estudiante, puede ser cualquier persona solamente interesada en aprender algoritmos y básicamente no se requiere de conocimiento previo para entrar a este curso desde cero. Lo único que necesitas es seguir esta serie de videos que iré subiendo para que ustedes puedan aprender desde cero este curso de algoritmos. Entonces iniciamos con los conceptos de algoritmos porque básicamente los algoritmos nos permiten resolver un problema usando una secuencia lógica infinita de instrucciones. Entonces, ya en el concepto vemos que un algoritmo es lo que necesitamos para resolver problemas, básicamente eso. Ahora, no es todo tipo de problemas, sino problemas específicos que van a tener unas determinadas características que nosotros podemos utilizar para implementar un algoritmo. Y en este curso aprenderemos dos tipos de representación, que son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Más adelante probaremos los algoritmos que hemos desarrollado en un lenguaje de programación y es donde aplicaremos estas soluciones reales. En cuanto a las características de un algoritmo, es importante que cumpla 5 importantes, que son que debe ser preciso, ¿no? Porque debe indicar claramente la secuencia que realiza una instrucción. Debe ser definido, porque cada vez que seguimos el mismo algoritmo se debe obtener el mismo resultado. Además, debe ser finito. Lógicamente, un algoritmo no puede ser eterno, ¿no? Debe tener un inicio y un final, y así nosotros podríamos dar la solución a cualquier tipo de problema. Debe ser formal. Con esto nos referimos a que el algoritmo debe ser entendido no solo por el creador, sino también por las personas que van a leer el algoritmo o lo van a entender. Además que debe ser eficiente. Un algoritmo más eficiente no va a consumir tantos recursos de una computadora cuando se aplique esto a un lenguaje de programación. Ahora entrando a los componentes de un algoritmo, vamos a ver que son tres en específico, ¿no? Los datos de entrada, que son los que va a capturar el algoritmo, y luego está el proceso, donde va a coger esos datos de entrada, los va a procesar o a elaborar, y luego con ese proceso va al siguiente elemento o el siguiente componente, que es la salida, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros, básico, queremos hacer un algoritmo de una suma. Nuestras dos entradas van a ser los dos primeros datos, por ejemplo, el 2 y el 5, pasa por el proceso suma, aquí es donde esos dos datos ingresados van a procesar en una suma y el resultado es nuestra salida. Entonces, el número 7 sería nuestra salida, ¿de acuerdo? Ese ejemplito básico es un algoritmo. Entonces, no es nada complicado en relación a otros procesos, porque nosotros vamos a ver que un algoritmo nos va a ayudar para muchas cuestiones, no solamente para temas de programación, sino también para temas de la vida real, donde queremos aplicar condicionales, no procesos, sumas, restas, en fin. Para entrar en mayor concepto, básicamente, dice, se identifican los datos requeridos para resolver el problema. O sea, las entradas van a ser estos datos que se necesita para resolver el problema, ¿no? Y además, no solamente pueden ser números, como en el ejemplo que les mencioné, pueden ser textos, además, fechas y símbolos, por ejemplo, y pueden ser mencionadas de manera explícita también. Los datos de salida, en cambio, son los que se identifican como respuestas, ¿no? Además que la salida no solamente puede ser una, puede ser más de una, puede ser 2 o 3, 4 salidas, dependiendo de la cantidad de resultados que necesitemos. En el proceso es donde se va a ejecutar todo lo que necesitamos, ¿no? Utilizando las variables de entrada, las procesamos y luego vamos a obtener la variable resultado o la variable de salida, ¿no? Es lo que necesitamos al final. Además, el proceso de datos es el siguiente. Supongamos que queremos fabricar un avión, nuestros datos de entrada vendrían a ser los recursos, como los materiales. Por ejemplo, el metal que se va a utilizar para fabricar el avión, los asientos, los motores y más componentes. Luego va a entrar a la fábrica, al proceso, y luego, ese sería nuestro proceso, la fábrica, el momento donde se ensamblan todas las piezas, y al final nuestro resultado o nuestra salida vendría a ser el avión construido en sí. ¿De acuerdo?
Otra cosa, en una tabla de Excel, cuando el profesor quiera introducir algunas notas, sus datos de entrada van a ser las notas de los alumnos. En el proceso, ya sea en un cuadro de Excel, él va a evaluar quiénes son los alumnos aprobados y no, eso sería llamado el proceso, y en la salida pues nos va a indicar qué cantidad de aprobados y qué cantidad de desaprobados habrá en ese curso. Entonces, esos son unos dos ejemplos para que ustedes más o menos vean dónde se aplican o básicamente para que vean que en todo hay algoritmos, ¿no? Ahora, cuando tenemos un problema, ¿cómo podemos solucionarlo utilizando algoritmos? Para eso hay 4 pasos y espero que sí se aprendan esto porque es muy importante cuando tenemos que aplicar un algoritmo. El primero vendría a ser el analizar el problema. Básicamente tenemos que ver primero a qué tipo de problema nos estamos enfrentando. Luego de eso es elaborar el algoritmo, darle una solución con las representaciones debidas y luego lo tercero sería programarlo, ¿no? Ese algoritmo que ya tenemos estructurado lo vamos a programar y luego sería ejecutar y probarlo, ¿no? Entonces, no es un proceso lineal, por si lo están pensando, sino más bien es un proceso circular, porque luego de ejecutar y probar tenemos que ver si obtenemos los resultados que necesitamos. Si no, nuevamente vamos a analizar el problema, ya dando una solución previa que hemos hecho, pero si no es todo, entonces nuevamente elaboramos un algoritmo, luego programamos y luego ejecutamos nuevamente a ver si con eso ya solucionamos el problema inicial. Si no, volveríamos a analizar el problema con las soluciones antes dadas también y sumando una nueva solución o un nuevo algoritmo. ¿De acuerdo? Básicamente, entonces, cuando queremos solucionar un problema, tenemos que hacer una retroalimentación de todo lo que estemos haciendo o del problema que hemos planteado en este caso. En este curso además aprenderemos 2 tipos de representaciones muy importantes. Está el diagrama de flujo, que son representaciones en bloques, y está el pseudocódigo, que básicamente es la representación del algoritmo, pero de manera textual. Básicamente eso sería todo por este video y les invito a que sigan viendo en la lista de reproducción del curso de algoritmo, donde vamos a ir aprendiendo más sobre las 2 representaciones. Primero sobre diagrama de flujo y luego sobre el pseudocódigo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.